Hola, que la pasen ustedes. Buenas tardes, buen día. En este tema voy a hablar un poquito sobre la familia. Cuando digo un poquito es que voy a hablar específicamente de qué es la familia, qué quiere decir, qué aprendemos o qué hemos aprendido que es la familia y cómo la vivimos o cómo la hemos vivido. Este concepto o el concepto y el significado lo hemos distorsionado y lo hemos confundido muchas veces y ya se ha tergiversado mucho. Entonces es importante empezar así como a aterrizarlos como lo que realmente significa. Dentro de la familia hay muchos aspectos eh, que nos llevarían muchísimo tiempo para hablarlos. Por ejemplo, este, hablar sobre la familia es hablar, por ejemplo, sobre la pareja, sobre los padres, sobre el matrimonio, etcétera. Este, y ese es un tema enorme que no cabría ahorita aquí. Eh, si hablara de la familia en general, me llevaría unas 6 horas. Entonces, o muchas horas, ¿verdad? Me llevaría mucho tiempo. Entonces, hablar, por ejemplo, de la pareja, ese es un tema que no lo vamos a hablar. Hablar de los hijos, o por ejemplo, de los hijos, de los hermanos, las jerarquías, todo lo que se aprende, cómo se va distorsionando, todo lo que tiene en relación con los hijos, también sería así como otro gran tema. Hablar, por ejemplo, de los padres, o sea, de la pareja, pero como papás, es otro boleto. Entonces, todo eso no lo voy a tocar ahorita. Ahorita voy a hablar solamente de lo que es como la familia, como en general, así como en general. Ok. Se dice que la familia es la base de la sociedad y le hemos aprendido así durante mucho tiempo, no muchas generaciones, siempre esto, ¿no? Como muy automático. La familia es la base de la sociedad. Y si empezamos a observar en la sociedad que hemos construido, que hemos estado construyendo desde hace muchas décadas o que como humanidad hemos construido, y lo que vamos construyendo en esta actualidad, pues hay mucho que desear, ¿no? Porque vivimos en una sociedad que no es tan evolucionada. De hecho, en muchos aspectos parecería que es como más involucionada que lo que, que pareciera que fuera como evolucionando. Este, cuando, en primer punto, esto que se dice que la familia es la base de la sociedad, pues es muy real y entonces para ver la sociedad que estamos construyendo, pues hay que voltear a ver qué familias estamos construyendo. Y para ver qué familias estamos construyendo, hay que ver qué idea tenemos sobre la familia, porque depende de la programación que yo tenga de lo que es una familia, pues eso es lo que voy a construir. Eso es muy importante. Otro punto por lo que es importante también es ver esta cuestión es que el ser humano es un ser social que necesita sentirse pertenecedor y forma grupos, forma otros grupos fuera de su familia, ¿no? En el grupo de trabajo, en los cultos o en las religiones que las personas tengan o en deportes, etcétera, ¿no? Entonces va creando grupos que en cierta forma mucha gente los considera como si fuera una familia. Y el problema es que la programación que traiga yo de lo que es una familia es lo que voy a llevar allá. Entonces, por eso, por ejemplo, muchas veces en los lugares de trabajo, aunque digan, es que aquí somos como una familia, todos, y sí, pero el problema es que se forman, por ejemplo, situaciones que se viven en familias disfuncionales, violentas, de abuso, etcétera, 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 ¿no? Entonces lo vamos y lo replicamos y lo vivimos nuevamente en los trabajos, en las sociedades, en la misma sociedad, en cualquier grupo, porque esos son los aprendizajes que tenemos de lo que es una familia. Ok. Um, Comentaba que hemos aprendido que la familia es la base de la sociedad. No solo es la base de la sociedad, sino que también la familia es la base del bienestar o de la salud emocional de un individuo. Esto es bien importante porque
vemos a la familia como de la familia para la sociedad, pero no vemos a la familia como la base de la integridad, de los valores, de la formación, de las formas de pensar y de las formas como una persona resuelve los problemas, etcétera. Y todo eso es, la base es su familia o la familia que la persona tenga. Entonces es bien importante porque ahí es donde la familia es el semillero, es la cuna, es el nido en donde se va a crear a un ser humano, qué tipo de ser humano va a ofrecer esa familia al mundo, a la sociedad. Entonces, pues ya tiene una perspectiva muy diferente. Ok. Um, Ese es un punto. Otro, otro punto importante de lo que es una familia es comprender que mucha gente a lo mejor en su propia familia no ha encontrado como esta cobijo o este sentido de pertenencia o el sentirse valioso o importante y entonces va buscando y va creando estos lazos afuera en su vida, en los grupos sociales que va creando. Por ejemplo, hace muchos años muchos años, vi un documental que hablaba sobre la Mara Salvatrucha, que es pues una clica o un grupo de principalmente hombres, creo que eran principalmente hombres, como jóvenes y que eran, no sé, pandilleros y esto y lo otro, ¿no? Bueno, estos grupos, estas clicas, algo que me llamó mucho la atención es que decían una frase cuando entrevistaban a algunos de los muchachos, ¿no? Decía, por la mar a vivir, por la mar a morir. Entonces, para mí fue como que muy impactante. Dije, wow, ¿qué quiere decir eso? Por la mar a vivir, por la mar a morir. Este grupo le estaba dando como como un cobijo y un sentido de pertenencia y una bienvenida a una persona que evidentemente eso no lo había encontrado en su familia con su mamá, con su papá, con sus hermanos, ¿no? Y entonces en estos grupos la persona se siente vista, se siente valioso, se siente importante, se siente reconocido. Y entonces esto le da en cierta forma como vida a alguien porque existe. Posiblemente en su familia no existe y si existe a lo mejor eres un inútil, eres esto, no sirves para nada, etcétera, etcétera. Entonces, ahí sí sirve, si eres como un miembro importante, si eres un elemento valioso, etcétera. Entonces, eso hace que a una persona pues le dé este sentido de pertenencia y de valor que haga que quiera responder de la misma forma. Entonces, si la Mara me está dando vida, yo le doy la vida, mi vida le doy a la Mara. Entonces, este, por eso hay muchas personas que en muchos grupos, por ejemplo, como religiosos, dan su vida porque encontraron ahí este calor de hogar o esta familia o este reconocimiento que en su propia familia no encuentran. Entonces, esto, como toda esta cuestión emocional que está detrás de cada cosa, de cómo funcionan las cosas, es bien importante comprenderlos porque es muy fácil juzgar a, quien sea, ¿no? Por un comportamiento, por cómo habla, por cómo viste, por cómo es, por lo que hace, por las decisiones que toma, por el valor que le da a las cosas en su vida. Sin embargo, no vemos lo que como como lo que lo impulsa a hacer esas acciones. No vemos qué tanto la persona se siente vista, se siente valorada, se siente escuchada, se siente querida, eh, por lo que se supone que tenía que haber sido una familia amorosa que lo cobijara o que lo viera, ¿no? O un grupo, o una pareja, o en un trabajo reconocido, etcétera, etcétera. Entonces, es muy importante cuando vemos detrás de eso porque en los trabajos los jefes son de cierta forma, porque en la sociedad las personas, las autoridades son de cierta forma. Por ejemplo,
mucho de lo que significa la familia, y cuando hablo de la familia, me refiero al papá, la mamá y los hijos. Cuando, así como en este ejemplo que les digo de la clica, ¿no? De los de la Mara, ¿no? Por ejemplo, es un ejemplo como existe en todo, en los trabajos, en todo. Así como yo me siento bienvenido en este otro grupo, yo ya empiezo a identificar que eso es mi familia. Y quizá hasta puede tener una importancia mucho más grande, mucho mayor, mucho más valiosa que mi propia familia de sangre, mis papás, mis hermanos, etcétera. Sin embargo, este es el segundo punto, eh, como que de los que quería compartir. Sin embargo, aunque yo me sienta bienvenido, pertenecedor, reconocido, y yo sienta y yo haya encontrado en ese grupo, en mi trabajo, en mis amistades, etcétera, etcétera, aunque yo haya encontrado en ese grupo todo lo que yo concebía como lo que era una familia, no es una familia. Eso no es mi familia, eso no es una familia. Punto. Y eso es algo bien importante porque aquí es donde se empieza a distorsionar. Bueno, no aquí. Esa es una consecuencia de cómo ya está bien distorsionado el concepto de lo que es una familia. Repito, cuando nosotros encontramos en algún grupo social, en la iglesia, en esto, en lo otro, encontramos el cobijo, el respaldo, el reconocimiento, etcétera, nosotros depositamos en ese grupo como estas son mi familia, esta es mi familia y yo ahí voy a responder con lealtad, con amor, con esto, con lo otro, como si hubiera sido mi familia. Sin embargo, punto, las cosas por su nombre, esa no es mi familia. No quiere decir que no sea real, a lo mejor la lealtad, el amor que yo tengo, el que me sienta bienvenido, todo el agradecimiento que yo siento porque me han cobijado, porque me han dado todo lo que yo nunca tuve en mi familia, supongamos, ¿no? No quiere decir que no sea cierto todo eso, pero esa no es mi familia. Punto. Mi familia es mi padre, mi madre, mis hermanos y yo. Esa es mi familia. Mi familia es mi esposo, mi pareja, mis hijos y yo. Esa es la familia. Muchas veces cuando, si a lo mejor yo me fui de la ciudad y entonces vivo con una persona y estamos viviendo juntos o vivimos juntas, y esa persona tiene un hijo y yo vivo con ellos, pero ahí me cobijaron, no sé cuánto. Esta es mi familia. No, esa no es tu familia. Este, sí se encuentra y sí es en cierta forma como una extensión de la experiencia de lo que se vive en una familia, pero esa no es mi familia. Entonces es bien importante como comprender y puntualizar eso. Y ahorita más adelante voy a explicar por qué no es eso mi familia. O sea, yo no tuve a lo mejor una familia, este, de mis papás, si me abandonaron, si fue una familia que se desintegró, etcétera, etcétera. Entonces, ahora con quien estoy, esos son mi familia. Este, pero a lo mejor no hay lazos consanguíneos. Ok, no es mi familia. Es bien importante y a lo mejor va a ser aquí un poquito complicado como entender eso, pero así es. Incluso hasta me atrevería a asegurar en este aspecto, y ahorita voy a explicar a qué me refiero y por qué no es, aunque en algún aspecto sí es. Um, por ejemplo, si a lo mejor uh, yo tengo una pareja y entonces adopto a una persona y adopto hijos. O a lo mejor esta cuestión del padrastro, la madrastra, y entonces yo tengo los míos y tú los tuyos, y luego hacemos los nuestros. No digo que no es una familia, pero hay algo de no es una familia. O sea, es una forma en la que se va distorsionando el verdadero concepto y significado de lo que es la familia. Y ahorita lo voy a explicar por qué. En la parte
de que sí es una familia, dije que no, pero en un aspecto no es, punto, y en un aspecto sí es. ¿En qué aspecto sí es? En el aspecto en el que no lo encontré en otra parte y aquí sí vengo a encontrar esa sentido de pertenencia, ese convivimos, vivimos en una casa, este, compartimos ideales, compartimos tiempo, compartimos una vida, mm, compartimos sentimientos de cariño, de amor, de respeto, de lealtad, etcétera, etcétera. Um, Compartimos sueños, etcétera. Sin embargo, en ese aspecto como más emocional, como de, ¿cómo lo digo? Como de, pues se va a escuchar medio feo, pero hasta como de consuelo porque ahí encontré eso, pues en ese sentido sí es una familia. Pero si se fijan, suena así como muy pobre, como muy fregado. Ok, suena como muy pobre la percepción y suena así como muy, pues ya de perdida. Y en cierta forma, pues un poquito puede ser así y voy a explicar por qué ya que me refiero, aunque suena un poquito así como duro y ya sé que, yo sé que mucha gente va, a la gran mayoría de la gente no le va a gustar como esta percepción porque, y seguramente, esta vieja burra, no sé qué, que sabe, ya ha sido terapia y nada que, ajá, ¿no? Sin embargo, yo les había comentado en el video de la introducción que hay muchos niveles de conciencia y hay mucha gente que a lo mejor va a comprender, hay mucha gente que no va a comprender, hay mucha gente que no solo no va a comprender, sino que le va a molestar, incomodar o lo que sea, y está bien, voy a tratar de explicar por qué sí o a qué me refiero, en qué sentidos, que sí es una familia. Y voy a dar un poquito más de explicación con esto. Ok. Este, bueno, este punto era, no porque yo me sienta bienvenida en algún lugar, por ejemplo, como el ejemplo de la Mara que les comentaba, pues sí me siento bienvenida, me siento aceptada, me siento querida, me siento escuchada, me siento validada y reconocida, etcétera, pero pues no es mi familia. Punto. Mi familia es mi familia. Ok. Um, se confunde, muchas veces se confunde como está el crear ese tipo de lazos fuera de mi familia debería de ser natural y normal, pero porque ya primero lo creé en mi familia y de mi familia traigo esos aprendizajes, no porque vengo buscándolos como huyendo. Ahí está un poquito como la clave. No porque vengo como, como en un desierto ya todo sediento y vengo buscando y ya lo que me den me voy a tomar, sino porque se supone que yo ya concibo y conozco y comprendo lo que realmente es una familia porque me vivo en ella, desde la esencia de lo que es una familia. Y entonces salgo a construir esa misma esencia en cualquier grupo en donde yo me relacione. Entonces por ahí va la cosa y ahorita con las siguientes explicaciones se va a quedar todavía un poquito más claro, se me hace. Espero. Este, bueno, se ha confundido mucho el lazo de amor y de amor familiar desde la conciencia con este sentirse bienvenido en un grupo, porque el verdadero sentido de lo que es la familia, bueno, muchas veces el verdadero sentido de lo que es la familia no lo conocemos, no lo comprendemos muy bien. En la familia se va a vivir, dentro de la familia se va a vivir el ejemplo de sociedad que queremos construir. Les decía ahorita, la familia es la base de la sociedad. Pues hay que ver la sociedad como está para entender que, pues que la familia tampoco está como muy bien. En la familia hay jerarquías y hay lugares, lugares para cada miembro de la familia. Está el lugar de las dos autoridades, de la pareja, de la mamá y del papá. La energía femenina y la energía masculina. Punto. Y de ahí nacen
los hijos. En la familia, en esta jerarquía, primero son los papás, primero es la pareja y luego después los hijos. No primero son los hijos y luego la pareja. Entonces, si se fijan, por ejemplo, en este detallito, mucha gente, en esta cuestión de lo que es la familia, pues yo ya quiero tener hijos. Y entonces, si es madre soltera, si es padre soltero, si esto y lo otro, no estoy juzgando a la gente que sea padre soltero o madre soltera. Es que tú no sabes la situación, no sé cuánto. No. A ver. Porque ya escucho luego mucha gente así como que es que tú no sabes, no estás jugando. No, estoy juzgando y la cuestión es que no tenemos una conciencia de que hay un orden y que es primero la pareja y luego los hijos. Primero, la misma naturaleza, ¿verdad? Si los pajaritos, las aves, primero construyen el nido y entonces tienen que construir un nido fuerte y seguro en donde puedan poner sus huevitos para que crezcan las aves, ¿no? Sus pichoncitos. Entonces no son primero los pichones y luego después ahí andan buscando nido, ramitas o medio, ponen medio nido, ¿no? O ponen medio ahí, o sea, no es así tan simple, ¿me explico? Así tan simple como eso. Entonces, si nos ponemos a observar muchas veces en la misma sociedad, en la misma humanidad, lo que menos nos preocupan a veces son los pollos, entonces, o los pichones, ¿verdad? Primero nos, o quiere alguien el pichón o el pollo, pero no se preocupan por construir primero el nido, por tener la pareja. Ahora, Vega, anda aquí mis gatitos. Qué masita. Entonces, no nos ocupamos muchas veces de primero construir una relación sólida, amorosa, basada en, o sea, un nido fuerte. ¿Qué es un nido fuerte? Pues en valores, en respeto, en comunicación, en madurez, en conciencia, madurez mental, madurez emocional, etcétera, etcétera, etcétera. Entonces, eso es un nido sólido. Para construir un nido sólido con alguien, pues primero tengo que yo trabajar en mi madurez mental, mi madurez emocional, etcétera, etcétera. Entonces, ya desde aquí, pues ya, como dicen, va, torció el rabo la puerca. Entonces tiene que haber un orden y generalmente en la familia es, pues ya tienes tanta edad, pues ya embarázate, o no, pues júntate, o no, pues esto, ¿no? Entonces el concepto de lo que realmente es la familia, pues está como, ya vamos viendo, ¿va? Está así como bien distorsionado, bien perdido. Ok, entonces para que los pichoncitos crezcan sanos y fuertes y puedan eh, cuidar sus plumitas para que cuando crezcan vuelen, etcétera, pues necesita que haya orden, necesita primero haber una estabilidad emocional en los papás, necesita haber un lazo fuerte, firme, en donde cada quien haga lo que le corresponde y en donde construyan este nido protector, amoroso, que lo respalde, etcétera, etcétera. Y los pichoncitos tranquilamente reposen ahí y estén descansando ahí mientras se alimentan y se ponen fuertes para hacer unos buenos avecillas ya cuando crezcan. Esa es como el orden natural y como así, o sea, si aprendiéramos de la naturaleza un poquito más, ok. Generalmente el humano pues hace todo lo contrario y así todo lo contrario y todo mal hecho muchas veces, ok. En la familia vamos a experimentar jerarquías, vamos a experimentar el poder de lo que es la energía femenina y masculina a través del ejemplo de mi mamá y de mi papá. Comentaba yo en el video de la introducción, hice un comentario nada más de otro video que voy a grabar en donde hablo un poquito más como de los papás y un poquito así más como de qué pasa con el niño interno herido, que va a ser como la segunda parte del tema. Y decía ahí que... Ay, ¿qué era? Es que pasó, anda por aquí mi gatita, me anda distrayendo. Y se anda peleando.
Bueno, ya se me fue, ahorita viene, pues ahorita viene aquí que les iba a comentar. Ok, vamos a experimentar las dos fuerzas, las jerarquías de mamá y de papá. Ya me acordé. De mamá aprendemos todo el mundo interno. Mamá es la que nos va a enseñar todo el mundo interno. Papá es el que nos va a enseñar todo el mundo externo. Entonces, un ser humano, este es otro punto bien importante, sería así como el tercer punto bien importante de entender lo que es una familia. Un ser humano cuando nace, cuando un alma se va a encarnar, Vega, cuando un ser humano se va a encarnar y van a nacer, bueno, cuando un alma se va a encarnar y van a nacer como ser humano, papá y mamá biológicos son los que nos dan la bienvenida al mundo. Y si por más buena o por más mala que sea mi mamá o mi papá, esa es la mamá que físicamente, emocionalmente, energéticamente es la mamá y el papá con quien yo estoy conectado, energéticamente. Entonces yo necesito a esa mamá y a ese papá. No es así, o sea, son así como, pues las raíces son así como las dos puertas que abren, que nos abren las puertas al mundo. Papá y mamá son las puertas que nos abren y nos dan la bienvenida al mundo. Entonces mamá nos programa el mundo interno y papá nos programa el mundo externo. Punto. Entonces, en esta cuestión de, pues yo voy a ser una mamá soltera. Mm, ya estoy yo rompiendo completamente como el orden natural o estoy, para no hacer tanto rollo, estoy haciendo un acto egoísta. Es un acto egoísta de mi parte el querer tener un hijo yo sola, porque ya estoy grande y porque yo quiero tener un hijo. Si fuera yo una mamá amorosa, por amor a mi hijo, yo no tendría un hijo sola, porque yo sé y tengo conciencia de que el niño necesita el nido y necesita a su mamá y a su papá biológicos y necesita una relación amorosa, consciente, que cree ese nido para él. Entonces, como yo quiero lo mejor para mis hijos, no le voy a quitar la oportunidad a mi hijo por un acto egoísta, porque yo ya se me va a pasar el tren, porque yo ya quiero tener hijos, porque es mi necesidad y mi ego. Entonces, si se fijan ya desde el principio, cómo se va distorsionando el concepto de lo que realmente es una familia. Yo entiendo que hemos aprendido durante muchos años, aprendimos una versión de la familia bien distorsionada de que, para empezar, las mujeres ni siquiera elegían. O sea, y creo que todavía en la actualidad todavía hay muchos lugares en donde las mujeres han sido como el objeto de intercambio o de compras. Ya una mujer llega a una niña, llega a cierta edad, 11 12 años o algo así, y ya las vendían los papás como a otros señores ya adultos que pudieran ser también sus papás, que es en cierta forma ahí como un poquito como el origen como de pedofilia, una cosa así. Este, y más, porque no solamente había una diferencia enorme de edad, sino que la niña ni siquiera estaba eligiendo, aparte era una niña y aparte la estaban vendiendo. Entonces, esas eran como las costumbres como naturales y comunes en donde se negociaba con la mujer. Entonces, ahí empezaba una familia. Entonces, así como en el atropello, en el abuso, en la violación, en esto, en lo otro, así. Entonces, yo entiendo que estos tiempos empiezan a romper mucho um, como esos patrones o esos aprendizajes bien distorsionados y bien atropelladores y bien, o sea, así. Uh-huh. Yo entiendo que estos tiempos y estas nuevas generaciones rompen esos patrones y son muy necesarios y son muy importantes y son muy valiosos. Sin embargo, se rompen y lo que comentaba en el video de la introducción, que se rompen estos paradigmas y se empiezan a construir nuevos paradigmas, pero con los pedazos ya podridos o con los pedazos de eso que se destruyó y no de algo nuevo, más consciente, más amoroso, más equilibrado, más respetuoso,
que se base, por ejemplo, como en la dignidad o en la integridad, etcétera, etcétera. Ok. Bueno, entonces, en la familia vamos a conocer, se supone, ¿verdad? Se supone que en una familia deberíamos de conocer uh, el nido desde la energía femenina y desde la energía masculina. Obviamente, se supone que vamos a aprender de mamá. Si aprendemos todo el mundo interno y toda la cuestión emocional, la parte del amor, la parte de la autoestima, etcétera. El autoestima, aunque creo que es uno de los temas más trillados en el mundo, es uno de los temas menos conocidos. Porque todo lo que se maneja como autoestima es ego y es todo lo que pensamos que hacemos para alimentar la autoestima, lo que estamos alimentando es el ego y seguimos alimentando como la separación o la desconexión justo de la autoestima. Entonces, es como todo lo contrario. Entonces, muchos de los aprendizajes que tenemos de la mamá o de lo femenino es total y absurdamente distorsionado. Los aprendizajes que tenemos del amor, mamá es la que enseña el amor y vivimos en un mundo en donde pensamos que el amor es sufrido, que el amor es aguantar, que el amor es sumisión, que el amor es sometimiento, que el amor es... O sea, tenemos una versión no solo distorsionada, sino muy pobre de lo que es el amor. Entonces, esa es la versión como de lo femenino en la humanidad, De la misma forma, papá nos va a enseñar la energía masculina y evidentemente vivimos en un mundo, y es así como ya súper conocido, machista, esto, lo otro, también muy distorsionada la energía de lo masculino. Entonces, desgraciadamente, en las familias aprendemos la distorsión de la energía femenina y de la energía masculina. Y se supone que en la familia tendríamos que aprender lo que realmente es la energía femenina y lo que realmente es la energía masculina. Pero aprendemos así como todo, ya desde ahí, o sea, todavía ni siquiera todavía ni siquiera se forma realmente como la pareja que va a cimentar bien como el nido y ya está todo distorsionado. Okay. Es importante empezar a ser conscientes como lo valioso que es el lugar de la mamá o el ejemplo de la mamá como una mujer equilibrada en sus energías, femenina y masculina, y la importancia del ejemplo de un papá equilibrado en sus energías femenina y masculina. Claro que estoy pidiendo, pero si trabajamos mucho en eso, es posible que en varias generaciones ya pudiéramos empezar a ver esta propuesta o esta realidad en las familias y en las personas. Es algo que en esta actualidad todavía no se va a ver. Apenas en esta actualidad y en estas generaciones apenas se va a empezar a escuchar y es posible que se empiece a comprender en unas 2 generaciones y posiblemente en 3 o 4 generaciones ya se pueda empezar como a ver que sea algo como más común. No digo que no haya alguna persona que ya esté trabajando o empezando a trabajar en eso, pero que exista una familia así o que se base en eso, no creo, todavía. Ok. En una familia vamos a aprender también lo que es la energía femenina, modelada por mamá. Principalmente se supone que modelada por mamá. Vamos a aprender la energía masculina, modelada por papá. Muchas veces en estos cambios que ha habido, así como en las generaciones de la liberación femenina, de no sé cuánto, algo así, que muchas veces esto de la liberación femenina no es que la mujer en verdad se haya liberado. La mujer se pasó al lugar del hombre y el hombre se pasó al lugar de la mujer. El problema aquí es que el lugar de la mujer estaba sometido, anulado, atropellado, y el lugar del hombre era el macho. Entonces, cuando la mujer se pasa al lugar del hombre, la mujer se convierte en un macho. O sea, han visto, por ejemplo, muchas mujeres que ahora son independientes, no sé cuánto, pero son así como, pues no es que sean conscientes, o sea, no es que sea como más consciente la persona, sino que se hicieron así como, ahora yo tengo el poder, ahora yo hago lo que quiero. Y entonces, de ahí viene mucho esta cuestión de la mujer que toma y que es promiscua y que no sé cuánto y que sale con uno y con otro y que hace 1000 cosas. Entonces,
si se fijan, mmm, la mujer no recuperó literalmente como la fuerza como mujer, sino que se convirtió en un hombre, pero en un hombre en la distorsión de lo que se había construido como masculino o como macho. Muchos hombres se movieron o se tuvieron que mover para el lugar de lo femenino, pero así en la distorsión en la que se había construido. Entonces empieza el hombre a experimentar mucho como la sumisión o el atropello, el abuso, y el desempoderamiento de ese poder que había cargado mucho, que era en cierta forma como medio falso o exagerado o como burdo o distorsionado. Y está experimentando sí la parte como de la sensibilidad, pero desde el atropello, desde el abuso, sí, como desde el abusar o desde el usar y abusar de una persona, una cosa así. Todo choco y todo distorsionado. Pero, bueno, la familia en la esencia de mamá y de papá vamos a aprender eso. Muchas veces, por ejemplo, hay muchas familias en las que la mamá es la de la fuerza, la del carácter, la canija, la que pone los regaños, la del trabajo, la del dinero, la del control, la de la última palabra. Y muchas veces el papá es el más amoroso, el más cariñoso, el más esto. Entonces, como que se invirtieron los papeles. En muchas familias se empezaron a invertir los papeles y entonces ahora la mamá es la macho, la que trabaja, la que nunca está en la casa, etcétera. Y el papá es el que está en la casa, pero es así como el sumiso, el que no tiene palabra, el que no tiene tanto como coraje, el que perdió el coraje, el que perdió como el poder. En terapia, por ejemplo, es muy común ver esta cuestión en donde la persona dice, no, yo aprendí la parte del trabajo, de la profesión, del dinero, del esto, de la fuerza, no sé cuánto, la seguridad. Yo aprendí eso de mi mamá. Entonces la persona piensa que la energía masculina la aprendió modelada de mamá. Sin embargo, a la hora de ya revisar así como más a profundidad, nos damos cuenta que no lo aprendió porque de mamá tenía que haber aprendido el amor. Entonces aprendió todo lo masculino de mamá, aparentemente, pero cuando ya lo revisamos, ni aprendió lo masculino y la mamá lo que tenía que haberle enseñado era toda la energía femenina, toda la energía de las emociones. Ahí tengo luego también otros videos en donde hablo un poquito, así como en general, de lo que es la energía femenina y masculina. Y etcétera, ¿no? Entonces, o el caso al revés, ¿no? Que piensan que de papá aprendieron la parte como más amorosa y no sé cuánto porque papá era el que estaba en la casa, el más amoroso, el que platicaban más con él o jugaba más, como que estaba un poquito más presente. Y piensan que aprendieron la parte amorosa de papá, pero no. Ya cuando lo revisamos así como en verdad a profundidad, ni aprendieron la parte amorosa de papá y la parte que debían de haber aprendido de lo masculino, modelado por papá, tampoco lo aprendieron. Pero bueno, en teoría se supone que eso tiene que ser lo que uno aprende como de la familia. Se van a experimentar también en las relaciones, en la familia, las relaciones laterales. Va a aprender uno mucho lo que es, por ejemplo, como el equipo de trabajo, la justicia, la consideración, la validación con los demás miembros, con los hijos, con los hermanos y cómo se ve a cada uno de ellos. No solamente vamos a aprender la energía masculina y femenina modelada por los papás. Vamos a aprender, por ejemplo, ahí el respeto, la disciplina, toda esta cuestión de las jerarquías. Y es algo que también se ha perdido así como bien, como desastrosamente, la autoridad, la cuestión de la autoridad. O sea, los padres ahora ya no, o sea, están perdidos, no saben ni qué hacer ni cómo hacerle. Antes escuchaba así como algún hijo que era como el que tenía, como que era más fuerte y así como que hasta, como que no digo que controlaba a la familia, pero una cosa así. Pero se escuchaba así como casos así como aislados. Ahora ya no, ahora ya los casos aislados son de los papás los papás que tienen autoridad. Y no me refiero como el autoritarismo, que también antes era así como mucho el autoritarismo. Muchas nuevas generaciones, para romper esta cuestión del autoritarismo que era de las generaciones anteriores, antes era así como lo que decía el papá y punto.
y lo que decía la mamá y punto. Algo que se aprendió en el modelo de familia antiguo era que en esta relación de pareja, de mamá y de papá, son las dos jerarquías y se supone que son así como los dos pilares que sostienen todo el nido para los hijos, ¿no? Ok. En esta relación de pareja, que es algo que voy a hablar en un video cuando hable del matrimonio. Ahí voy a hablar así como más detenidamente de la cuestión de pareja. Pues de pareja no tiene nada, porque no son parejos. Entonces, lo que se aprendió ahí, el modelo viejo, que todavía lo tenemos, y se cambió de hecho, es que en una relación de pareja, el que tiene el poder, que generalmente antes era el hombre, el que tenía el poder y el que trabajaba y el que tenía el dinero. Entonces, el que tenía el trabajo y el dinero era el que mandaba, porque es hasta como bien programado, ¿no? El que paga manda. Entonces, el que tenía el dinero era el que mandaba. Entonces, no solo el que tenía dinero era el que mandaba, sino que la forma en la que mandaba era impositiva. Y era lo que yo digo, cuando yo digo, como yo quiero, lo que yo quiero, punto. Y era como los demás, era también a través hasta como del abuso, como del uso, usar a las personas y abusar a las personas. Y por ejemplo, era mucho como la descarga en contra de la mujer. Ese era el modelo así como normal, ¿verdad? El clásico, el abuelito, el que tenía dinero, el que trabajaba o el que tenía sus haciendas, o X, Y, Z, y la abuelita siempre en la casa, entonces llegaba el abuelito y luego le golpeaba y no sé cuánto, y era bien abusivo y hacía lo que quería con ella, o nomás llegaba y la embarazaba y se iba, etcétera, etcétera. Entonces, ese era el modelo aprendido. Es un modelo en el que en estas dos partes una tiene poder y el que tiene poder abusa, y la que no tiene poder, pues se friega y recibe los abusos y se aguanta. Ok. Ese mismo modelo lo repetía la mamá con los hijos, porque la mamá con el hijo también es una relación de dos, pero aquí la que tiene el poder, pues es la mamá porque es la grande, aunque no es la del trabajo y el dinero, pero a comparación con los hijos, pues sí, es la que tiene más poder. Entonces, en este modelo aprendido, el que tiene el poder usa y abusa de los otros y los otros se aguantan y se friegan. Entonces, es como una cadenita y es un modelo aprendido que en el momento en el que salga yo a la vida y me empiece a relacionar en un trabajo, en unas amistades, etcétera. Si yo, por ejemplo, llego a un trabajo en donde yo soy jefa y traigo ese modelo, yo voy a ser el que tiene el poder y yo voy a ser déspota, voy a ser grosera y voy a abusar de las personas que están a mi cargo. Pero si yo tengo jefe o tengo una jefa, ay sí, jefe, no sé cuánto, y voy a hacer bien la biscona, y voy a hacer no sé cuánto, y así como, complaciente, y si me tratan como me traten, yo, sí, 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 ay, sí, me voy a reír y no sé cuánto, ¿no? No voy a poner límites, no me voy a defender, no voy a, Entonces, se va a marcar mucho esa cuestión. Incluso, por ejemplo, en una relación de pareja, si yo llego a tener una relación de pareja, si en la pareja yo traigo aprendido de este modelo que les acabo de explicar, ¿no? Como del poder y de la mamá y del papá y de eso. Yo traigo, por ejemplo, ese modelo. Entonces, cuando yo salga a conseguir una pareja, si mi pareja tiene mucho mejor trabajo y tiene más dinero y tiene esto, es lógico, o a lo mejor que sea una persona que sabe mucho o algo que marcara aparentemente como una diferencia de que él tiene más o es más o sabe más, o sea el hombre o sea la mujer. Esa persona va a ser el que va a adquirir esa posición de poder y yo me voy a poner como más en la posición más sumisa de aceptar y quizá hasta promover que me abusen, porque ese es el modelo que traigo yo aprendido. O si me encuentro una persona que es más sensible, más esto, y yo soy una persona más fuerte, etcétera, pues pobre, porque ya me va a tocar a mí ser el que abuse, el que, etcétera, etcétera, y al otro es el que le va a tocar bailar, ¿no? Le va a tocar ser la persona abusada o sumisa o descalificada o no escuchada, etcétera, como este desnivel que no es parejo. Mucha gente puede decir, no, pues a mí no me pasa. Sí, 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 sí. Muchos dicen así, ya cuando vienen a terapia y que empezamos como a desmenuzar la historia y sus comportamientos, sus relaciones anteriores, sus relaciones en su trabajo, su vivir, su forma de pensar, etcétera, etcétera, se van quedando todos así como con el ojo cuadrado porque van viendo así como es bien evidente toda esta información y cómo
tarde que temprano se replica porque esos son los aprendizajes que uno trae. Punto. Entonces, todo esto vamos a aprender nosotros en la familia, eso es lo que vamos a como a recibir y vamos a programarnos. Por eso es tan importante comprender lo que significa realmente la familia. Si se fijan en ese sentido, si a lo mejor yo, no sé, soy de una familia de padres divorciados, entonces ya, mi papá se volvió a casar, o mi mamá se volvió a casar, o lo que sea. O a lo mejor soy adoptada, o cualquier cosa. Por más que a lo mejor haya una bonita relación, una relación como más amorosa, una relación diferente o lo que sea, al origen de donde yo vengo, yo voy a traer esa programación, punto. Porque no solamente es, supongamos, a mi mamá a lo mejor, mi papá me dejó desde que yo estaba bien chiquita. Entonces, pues ni siquiera tengo nada de él, tengo todo de él. Tengo todo el 50% de mi pensar, de mi sentir, de mi forma de responder, etcétera, viene de ese señor. De ese señor que a lo mejor nomás me engendró y se desapareció. Pues de ese tengo el 50%. Y tengo muchos comportamientos, tengo muchos aprendizajes y y todo lo que él programó en el momento, o sea, energéticamente, todo lo que está en mí de él, aunque no estuviera su presencia, va a estar siempre en mi vida. Entonces, por eso es bien importante uh, entender cómo el papel o el valor que tiene la presencia consciente del papá y de la mamá biológicos. Más adelante también voy a hablar otro tema así como de las paternidades y de las familias homopaternales y todo este tipo de cosas que viendo todo este contexto y este entendimiento podemos comprender y voy a hacer todavía un poquito más como más clara y con más ejemplos desde los ojos del niño, de lo que el niño necesita, no desde la decisión egoísta de yo quiero, yo necesito y es mi derecho y yo merezco, sino realmente de un padre o una madre amorosa, realmente amoroso, va a considerar primero lo que el niño necesita, pero no desde mi egoísmo, no desde lo que yo quiero. Pero luego le explico eso, no importa. Bueno, les decía que se va a experimentar en la familia. Vamos a aprender también modelado de cómo se comportan nuestros papás con nosotros los hijos, los hermanos, la diferencia que hacen entre nosotros, la validación que nos dan, la guía que nos dan, el reconocimiento, el que nos hagan sentir valiosos a cada uno, o si nos programan, por ejemplo, que nos tenemos que ganar el respeto, nos tenemos que ganar el amor, nos tenemos que ganar el sentirnos visto, tenemos que estar compitiendo entre los hermanos para que nos volteen a ver. Entonces, todo este tipo de cosas, bueno, no se supone que tuviera que ser así, pero todo ese tipo de cosas las aprendemos desde el hogar y desde la familia y desde el concepto o la idea que tenemos de familia. Luego los adultos, los seres humanos, todos los seres humanos, cuando somos adultos, desde nuestro egoísmo y desde nuestras heridas y desde nuestra pobreza emocional o consciente, nos justificamos. Nos justificamos, entonces es que yo quiero, es que yo esto, es que tengo que salir a trabajar, es que la vida es muy difícil, entonces tengo que dejar los hijos, entonces tengo que hacer esto, tengo que hacer lo otro, es un sacrificio, eso. Entonces, todo eso son solamente justificaciones pobres que vienen desde las heridas y desde la pobreza mental y espiritual del ser humano. Vienen desde las heridas, desde el con los otros temas que hablemos de los padres, de la pareja, etcétera, voy a ser un poquito más específica con ejemplos. ¿A qué me refiero con esto de qué comportamientos esconden qué heridas o qué heridas se esconden detrás de cada comportamiento, por ejemplo? Entonces, pues lejos de que nos enseñen a lo mejor el ser considerados con los otros, el aprender a sentirnos valiosos, el
el ayudar, el cooperar, el trabajo en equipo, el respeto, el, el aprender a valorar las diferencias entre nosotros. Nos enseñan pues todo lo contrario, nos enseñan a criticarnos, a competir. Ahí es donde empieza la competencia. Si en el segundo video que grabé del niño interno, de nuestro niño herido, ahí es donde va a venir así como bien detallado cómo aprendimos a tener que estar compitiendo, a tener que estar ganando nuestro lugar, etcétera, etcétera. ¿Por qué ya desde bebés tuvimos que aprender a competir y a ganarnos el merecer estar aquí? Así es, muy triste, pero así es la realidad de la sociedad en la que vivimos. Y es más fácil este pagar el psiquiatra y que mediquen y que hagan y pagarle a todo el mundo que nosotros mismos sanarnos para restaurar nuestras formas de pensar y de concebir nuestros propios conceptos y para poder nosotros um, construir y, y reforzar esas percepciones mucho más sanas en nuestros hijos o en nuestros círculos. Ok, se supone que en la familia, en lo que es una familia, tendremos que haber aprendido a sentirnos protegidos y seguros, con una estabilidad emocional, una estabilidad mental. Toda esta cuestión de la protección, de la seguridad, de la estabilidad, la programa papá. Papá biológico nos enseña eso. Cuando una persona a lo mejor no echa raíces, no se sabe comprometer, no se sabe comprometer ni consigo mismo, no se compromete con la vida, no se, está brincando de trabajos en trabajos, no tiene una casa o no tiene un lugar estable, no, toda esta cuestión como de inestabilidad mental, emocional, física, etcétera, tiene que ver con una inestabilidad aprendida de papá. Uh-huh. Se supone que en la familia tendríamos que, tendríamos que vivir y experimentar lo que es el lugar seguro. Pero ¿cuántos niños y cuántas personas no han experimentado que no solamente no es un lugar seguro la familia, sino que es el peor infierno, donde los manosean, donde los toquetean, donde los violan, donde los humillan, donde los sobajan, donde los golpean, donde los hacen sentir que no son bienvenidos, que no valen, que no sirven, que son tontos, que son inútiles, que se tienen que ganar su lugar, que se tienen que ganar la comida, que se tienen que ganar la vida, que por su culpa esto, que por su culpa lo otro. Entonces, mucho tiene que ver por el concepto que nosotros aprendimos de lo que es una familia y que estamos repitiendo, o sea, no tenemos la madurez mental y emocional para construir unos cimientos para traer hijos, pero desde las heridas queremos construir y queremos como darle gusto a la gente de que es lo que toca, ya tengo cierta edad, entonces ya es lo que toca casarme, tener hijos y no sé cuánto, aunque estemos todos desconectados, inconscientes y tengamos aprendizajes todos fregados y así, distorsionados. Ok. En la familia es donde nos van a formar como buenos individuos, la forma en la que nosotros respondamos, pero bueno, eso ya comenté un poquito así como al no sentirme yo vista ni valiosa. Lo que yo recibo, por ejemplo, cuando un niño, es bien importante esto, cuando un niño a lo mejor en la primaria, primero de primaria, segundo de primaria, hace bullying, el niño está replicando lo que recibió en su casa. Entonces, es un reflejo. Un niño que hace bullying es un reflejo de un niño mal atendido, de un niño herido, de un niño lastimado que trae mucha rabia porque seguramente es lo que ha recibido. Descalificación, abuso, atropello, o sea, lo han hecho sentir así y de alguna forma, hasta nada más con la pura, el puro ignorarlo, con la pura descalificación. Muchas veces muchos papás con el afán de echarle porras a los hijos, los descalifican y los anulan y los humillan y lo que están haciendo es todo lo contrario. Entonces, ese va a ser un niño que aprendió a anular, a descalificar y a humillar. Entonces va a ser así como ningún niño nace siendo malo, ningún niño nace siendo cruel. Un niño, si a los 4 o 5 años ya está mostrando
rasgos así como de crueldad, pues les urge a los papás ir a terapia. Este, un niño que hace bullying. Un niño al que le hacen bullying también está replicando un comportamiento de su casa. También es un niño al que lo anularon, al que le cortaron las alas y le cortaron, lo descalificaron, lo X, Y, Z, y él, la persona consciente o inconscientemente, va a atraer um, lo que desde bebito aprendió que era lo que él merecía. Entonces, no es casualidad el niño, la persona o la mujer, tanto el que hace bullying o el que es violento, como al que lo violentan, no es casualidad. Y ahí hay una historia ahí que, aunque sea un niño de 4 o 5 años, ya hay mucho que sanar. Y ya hay mucha necesidad y mucho que trabajar con los papás. Los papás son los que tienen que trabajar, no el niño. En la familia es donde se tiene que dar el respaldo y el apoyo, por ejemplo, para estudiar, para aprender, para prepararnos para el mundo. Mucho de esto es el papá, o sea, el papá es el que refuerza todas estas cuestiones. Es bien común, por ejemplo, ver en terapia cómo, pues todos traen heridas de mamá y de papá, pero cómo el hombre en general no es consciente de la importancia que tiene su presencia. Muchas veces los hombres, o sea, los papás, se ven a sí mismos como que ellos son valiosos por el dinero que den en la casa. Entonces se la pasan en el trabajo todo el día, no sé cuánto, pero ellos nunca se dan cuenta que es mucho más importante su presencia, su participación, su opinión, lo que ellos puedan hacer o decir, la guía que puedan dar, que el dinero que puedan dar. Pero eso es súper, súper, súper común así, súper común que los hombres no tengan esa conciencia y que se sientan ellos mismos, que ellos mismos se cosifiquen y que ellos mismos se hagan, que no, que no sirven para otra cosa más que para eso, como para dar dinero. Y ellos están enseñándonos a los hijos, hombres y mujeres, el respaldo, no con el dinero, sino con un papá que se siente su presencia, que se siente que está ahí, que respalda, que platica, que escucha, que está atento, etcétera. Eso va a ser eso va a crear hijos que cuando vuelen, que cuando salgan al mundo, se sientan, ellos sepan respaldarse a sí mismos, ¿o no? Y lo común es que no. La familia es el lugar en donde muchas veces la gente, se ve mucho más en las redes sociales, así como que, ay, que el gobierno y que no sé cuánto y que la violencia y que esto y que lo otro. Y es muy interesante ser consciente que los hogares son el semillero de los valores, de la moral, de la ética, y mucha gente, muchos padres ni siquiera saben lo que es la moral, ni siquiera saben lo que es la ética o cuál es la diferencia, ni siquiera saben cuáles son los valores, ni siquiera saben cuáles son las virtudes, y no solamente no las conocen, no las trabajan, no las buscan comprender, no las buscan promover, y solamente hacen lo mejor que pueden con lo que les dieron. Pero esa es una justificación ya como muy barata y muy pobre de decir, pues eso me dieron, pues güey, búscale, trabaja en aprender más cosas, y no solamente los 3 frijoles que te dieron de virtudes o de valores. Entonces hay muchísimas, entonces búscale más, busca aprender más. Busca aprender todo lo que no te enseñaron y lo que no te dieron para que tú también tengas para compartirlo. Así es. Bueno, no solamente en la familia es donde nos van a enseñar como a vivir desde el ejemplo con los valores, sino que desgraciadamente en la misma familia es donde aprendemos la deshonestidad, aprendemos los contravalores o los antivalores o como se les diga, por lo contrario de las virtudes, y aprendemos como todo lo contrario
porque ni siquiera hay una comprensión real y profunda de lo que son las virtudes y de lo que son los valores. Entonces, como si aprendiéramos, mm, como si aprendiéramos primero todas las cosas malas o las negativas. Aprendemos la mentira, aprendemos la traición, aprendemos el abuso, aprendemos la violencia, aprendemos el abuso de poder, aprendemos el abuso de confianza, aprendemos el atropello, aprendemos la descalificación, aprendemos la burla, súper común, súper común, la descalificación y la burla y esos comentarios así, por ejemplo, de la mamá o del papá, de poner apodos y todo esto, aunque a lo mejor les parecen graciosos, pero todo eso son comportamientos agresivos, disfrazados. Cualquier burla o cuando le echan carrilla a alguien o que le ponen un apodo o algo así, son agresiones disfrazadas. Eh, Cuando a lo mejor se le dicen groserías de cariño a los niños o a las personas o a la pareja, todo eso son agresiones disfrazadas. Entonces, no suma, punto. O sea, no, es que son cariño. No, no, cariño es cariño y una ofensa es una ofensa, punto. Por más que uno lo disimule o lo esconda, una ofensa es una ofensa. Y, o una descalificación es una descalificación, punto. Entonces, así, vivimos desde la justificación de que, pues esos 3 frijoles fue lo que me dieron, entonces pues yo con eso trabajo. Pues sí, pero ya no tienes 3 años y ya eres papá y mamá y ya tienes que ser responsable, o ya eres un adulto aunque no seas papá y mamá, ya eres responsable. Como dicen, tú no tienes la culpa de lo que te dieron, pero si eres responsable de qué vas a hacer con eso. Si lo sigues manteniendo o lo cambias, lo transformas. Si no haces algo conscientemente, automáticamente lo vas a seguir repitiendo. Por más que digas tú, no, 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 yo no voy a hacer eso, yo no voy a hacer como mi mamá, como mi papá. Si no lo cambias conscientemente, lo vas a repetir. ¿Qué anda haciendo acá mi? Anda haciendo acá. Ok. Este, muy bien, muy mal, pero muy bien. Entonces, aquí es donde supuestamente íbamos a aprender los valores, ¿verdad? Íbamos en la familia, es donde se supone que tenemos que recibir una guía espiritual y humana y los conceptos principales de la vida. Ah, no solamente no tenemos una conciencia social de hermandad, de honorabilidad, de integridad, de dignidad, de consideración, de humanidad, ni siquiera tenemos una conciencia como humanos, menos nos enseñan una conciencia emocional, uh, de sentimientos, de ser conscientes de nuestros sentimientos, de ser conscientes. Hay gente, o sea, bueno, no sé, pero mucha gente, no sé si la gran mayoría de la gente, pero yo me atrevería a asegurar que sí. Mucha gente no conoce ni siquiera sus sentimientos, mucha gente no los escucha, no los siente, no sabe qué siente. Mucha gente, mucha gente no siente, punto. Mucha gente ni siente y le cuesta mucho sentir. Y alguna gente que sí puede sentir, no sabe identificar qué siente. Y de la gente que puede medio sentir y que medio puede identificar, en el medio identificar como que identifica, pero pues me siento bien, pero como que mal, o me siento mal, pero como pues mal, como triste, y a todo es o triste o frustrado, o sea, como 2 o 3 sentimientos, cuando hay muchísimas emociones, sentimientos, y les cuesta mucho trabajo aprender a identificar sus sentimientos. Ahora, después de aprender a identificar los sentimientos, es importante no solamente, me siento triste, me siento frustrada, estoy angustiada, estoy feliz, estoy esto lo otro, no solamente es identificar el sentimiento, sino de dónde viene el sentimiento, por qué, para qué, o sea, como hilarlo, el sentimiento, como con la conciencia, con los aprendizajes, con las historias, con el alma, qué me está guiando, qué me está diciendo, qué quiere decir, o sea, es un gran juego que todo eso, pues no pasa en la familia. Hay mucha gente que ni siquiera
comprende las emociones. Hay mucha gente que ni siquiera sabe como esta cuestión del alma y hasta preguntan y dudan. ¿Sí tenemos alma? O sea, ¿sí es cierto? ¿Qué es eso? Entonces, creo que esa parte de la cuestión ya del alma fue dejada y soltada por los padres y dejada así como, pues hay que lo aprendan en la vida o que lo aprendan así como a través de las religiones. Y las religiones, uff, otro boleto. También mucha distorsión. O sea, hay miles de religiones y hay millones de personas creyentes en todo, en muchas cosas y en muchas religiones. Pero si realmente funcionara, todas esas religiones y todas esas creencias, si realmente funcionaran, pues el mundo no estaría como está y la sociedad no seríamos la sociedad que hemos construido. O sea, me refiero, la gente, no habría tanta gente, no sería normal para la gente estar enferma, no sería normal para la gente estar deprimida, no sería normal para la gente estar estresada. Lo normal sería como un estado de más armonía, de más paciencia, de más potencial, de más creatividad, de más amor, de más armonía, de más solidaridad, de más de lo que no hay o de lo que no es. O sea, no es la mayoría estos estados, no son más comunes esos estados que los estados negativos, por decirlos de alguna forma. Entre comillas, ¿no? Negativos. Pues ya ni hablamos del espíritu, ¿eh? Ya la cuestión espiritual, ¿no? Si el alma, pues ya el espíritu ni lo hablamos. O sea, ¿qué quiere decir eso? Que pues no hay conciencia de eso. Y es hasta como, son hasta temas que ya no solo no hay conciencia, como en la cuestión del alma o los sentimientos, sino que ya entran en debate porque son temas que causan mucho conflicto, porque como hay un desconocimiento bien profundo, a las personas les confronta mucho el no saber y el no poder responder ante esos temas. Entonces son temas que causan mucho conflicto. ¿Y cómo va a responder alguien que se siente en conflicto? Pues ataca. Y entonces pleito. Ok. La familia es un lugar en donde deberíamos sentirnos bienvenidos, sentir que tenemos un lugar, que somos especiales, que somos importantes, que tenemos algo para ofrecer. Y es muy común que, pues tú fuiste un accidente, pues tú no sé cuánto, es muy común que traigamos programaciones de no sentirnos bienvenidos, ni merecedores, ni suficientes, ni valiosos, ni nada. Yo me atrevería a asegurar que en este momento en la humanidad todos tenemos esas heridas de no sentirnos merecedores ni suficientes. eh, Punto. Y ya de ahí, pues hay heridas de descalificación, de rechazo, de abandono, de no sé cuánto, pero todos traemos heridas de no sentirnos merecedores ni bienvenidos. Bueno, bienvenidos tal vez, no merecedores y no suficientes. Esas sí son clásicas que, les digo, me atrevería a asegurar que todos tenemos eso. Se supone que es un lugar en donde deberíamos de aprender que la vida es fácil y amorosa. Porque unos pichoncitos en el nido, cobijado, calentito, protegido, seguro, en donde nomás abren la boquita y llega la mamá pajarito o el papá pajarito y les ponen la comida en la boca. Tendría que ser una programación así para los hijos, para que cuando crezcan ellos aprendan a hacer eso para ellos mismos y pueda ser algo que ellos ofrezcan también al mundo. Pero pues, no. Aprendemos que la vida no es fácil y no es amorosa. Aprendemos que es difícil y que hay que ganárselo y que hay que trabajar mucho y muchas veces hasta ni siquiera concebimos la vida fácil y amorosa. Deberíamos de aprender en una familia lo que es la dignidad, lo que es la integridad, el sentirnos completos, suficientes, pero ya sabemos que vivimos en una sociedad en donde tienes que ser como tal, tienes que luchar y luchar para ser visto, para ser reconocido. Estamos así como bien pobres espiritualmente y mentalmente, que necesitamos la validación más que el aliento y la respiración y que el comer. Se supone que en la familia es un lugar en donde deberíamos de habernos sentido escuchados, tomados en cuenta,
habernos sentido importantes, que somos valiosos, que lo que nosotros tenemos para dar es algo valioso, importante, único, especial, etcétera. Y eso también es mucho el trabajo de papá, no solamente el trabajo de mamá. Mamá es la que nos trabaja el mundo interno, pero también todo lo que yo tengo para dar, el confiar en mí, que lo que yo ofrezco es valioso, es mucho también el trabajo de un papá presente que escucha y que le importa y que valida, que ya les digo que no es muy común eso. Ok. Este, ¿qué más? Seguros, respaldados, protegidos, ya lo comenté ahorita. Esta cuestión de... Hace mucho había salido un video así como de meme, que salían unas chamacas, que eran así como cholas y así, no traían sus paliacatillos y toda la cosa ahí, ¿no? Y entonces hablaban, que traían unos lentes oscuros y se los ponían acá atrás, ¿no? Y decían, esto, en mis lentes aquí significa que el barrio me respalda. Y entonces ya se hizo memes de eso, ¿no? O no me acuerdo si entonces no existían todavía los memes, pero bueno, X. Pero sí se hizo como la referencia así como del chiste de eso, ¿no? Bueno, eso del barrio me respalda, el saberme y sentirme respaldado, eso es el papá. Eso es el papá, eso es la seguridad que un papá presente en casa va a dar a los hijos para cuando salgan al mundo. Este, guiados en el bien actual, ok, los valores morales, conocer las virtudes, la ética, saber qué es la moral y saber qué es la ética, la diferencia de esas dos, movernos no por movernos no por lo que vayan a decir los demás. Aprendemos a poner tanta atención en lo que van a decir los demás porque desde el hogar aprendemos de los papás a que no nos vean. Entonces aprendemos que tenemos que hacer cosas para que nos vean y de ahí salimos al mundo y traemos esa programación. Entonces, pues empieza todo empieza desde la familia. Y eso que ni siquiera estoy entrando tanto en detalle, ¿eh? O sea, estoy dando algunos detallitos, pero no estoy entrando tanto en detalle en lo que es una pareja, en como papás, qué se debe hacer, qué no se debe hacer, en como hijos, cómo se concibe toda esta forma, la importancia de las jerarquías, la importancia de tener claro que hay un orden y que si se rompe el orden, pues imagínense ponerse a hacer un pastel y primero hornear los ingredientes cuando todavía ni siquiera los bato. ¿Voy a tener un pastel? Pues no, punto. Así de distorsionados son los conceptos con los que vivimos. Entonces, cuando hablamos de una familia, por ejemplo, antes eran así como el modelo, papá, mamá, los hijos. Y yo entiendo, y yo lo he explicado aquí, que muchos de esos modelos antiguos tenían muchas cosas que estaban bien distorsionadas, ¿no? Por ejemplo, este rollo del poder, de que no son parejas y la distorsión del poder. Entonces, había muchas cosas malas que había que cambiar. Sí, pero junto con todas esas cosas malas que cambiaron, a la hora de estas nuevas generaciones llegar y destruir todo, o sea, destruyeron todo. Entonces, también se destruyeron muchas fortalezas y muchas virtudes que se tenían antes y ahora no se tienen. Ok. Um, entonces, pues eso, o sea, ¿cómo voy a construir yo algo si no tengo el orden y no tengo la conciencia de este orden? Yo sé que esta paradigma o esta percepción de lo que es la familia es muy diferente y es así como que, uy, no, pues imagínate qué difícil, pues más difícil va a ser en 10 años restaurar todo lo que se siga destruyendo. Ahora, antes, sí estaban las familias bien mal y sí había necesidad como de cambiar muchas programaciones. Empieza a haber muchos divorcios y mucha desintegración familiar. Entonces, no, pues yo vengo de una familia desintegrada. No, pues hay desintegración familiar en mi no sé cuánto en mi historia. Entonces, eso era como lo mal visto, porque lo buen visto era mi familia, mi papá, mi mamá están casados, un matrimonio, no sé cuánto, y mi familia. Y entonces lo mal visto como entre comillas, era al principio cuando, ay, sus papás son divorciados, uy, ay, no sé cuánto, y así como, porque no era como tan común. Okay.
pues ya ahora, pues es hasta como raro que haya unos papás que estén casados o que, ¿cómo que están casados? Ay, qué raro, o no sé, ¿no? Acabo de ver una película en la que salió una escena así en la que los papás se van a divorciar y le dicen a los hijos, y los hijos así como que, ay, ya, éramos los únicos que teníamos papás casados, así como que éramos los raros del grupo, porque todos los demás tenían así como, son hijos de papás divorciados, ¿no? Entonces, es bien importante como ser conscientes que a lo mejor en esta liberación está uno rompiendo, pero no estamos construyendo. Entonces, no digo que está mal divorciarse, pero también es así. Bueno, ya luego voy a entrar en el tema del matrimonio cuando hable de eso, pero sí es importante ver, por ejemplo, cómo se pierde como la esencia, o cómo se va perdiendo como la esencia en, en la importancia, en muchas importancias que mucha gente pasa desapercibidas. ¿A dónde voy con esto que quiero comentar? En esto de, no, pues es que ya ahora la nueva normalidad es que las familias sean así como mixtas. Una familia mixta. A ver, un ser humano nace de un hombre y de una mujer y energéticamente está conectado a esas dos personas y necesita un nido creado de esa energía, de esa suma, de esa pareja. Yo entiendo que en el nivel de conciencia en el que vivimos como humanidad, pues eso es pedirle como peras al olmo, o sea, es pedirle algo imposible o algo súper difícil a la humanidad porque no estamos en ese nivel de conciencia. Entonces habría que bajar como un poquito, muchito más como el espectro. Por lo menos es ser consciente que no necesariamente es amoroso tener una familia descompuesta, o sea, una familia mixta que está como compuesta de muchas partes, no necesariamente es lo más amoroso, no necesariamente es lo más evolucionado y no necesariamente todas las libertades y todos los rompimientos de paradigmas que estamos viviendo son los más sanos o los más que nos lleven más como a la evolución, porque porque la familia no solamente es la base de la sociedad, la familia es la base del individuo. Entonces, ¿qué base va a construirse? ¿En qué base se va a construir un individuo? En donde el nido está creado en mitad nido de pájaro carpintero, mitad nido o una parte del nido de un búho y otra parte de un nido de un halcón. Entonces, al estar todo mezclado, ¿qué programación, o sea, qué identidad va a tener? ¿Qué identidad va a tener? Y ahí es donde se conectan, por ejemplo, muchos otros temas. Los problemas de identidad que estamos viendo ahora bien fuertes con las personas, con los jóvenes, pues vienen de ahí, vienen de ahí. No hay una identidad en la familia, no hay una identidad en la pareja. Y se empezaron a romper así como se empezó a romper el nido, pues qué identidad va a tener la persona, qué identidad va a tener el niño. Entonces, cuando el niño empieza así como a reclamar quién soy, qué esto, qué el otro, pues se queda la gente perdida así porque nada más rompió, pero no construyó. Todos estos temas que estoy compartiendo y que voy a compartir como en esta serie de la nueva normalidad, voy a compartirlos hasta aquí y no voy a compartir todavía como en el tanto como si sería, aunque ya he estado diciendo, directa o indirectamente, ya he estado diciendo así como cómo debería ser, pero es importante que seamos conscientes primero de en esta nueva normalidad las consecuencias y que en cierta forma no debería ser. Esto no lo comparto yo como un punto de vista personal y lo reafirmo y lo dije en la introducción y no sé si lo dije aquí también al principio, pero si no lo dije, pues lo digo. Estos temas yo no los estoy compartiendo como un punto de vista personal. No es mi opinión personal. No es así como que, ay, no tenía nada que hacer y voy a compartir esto. No. Estos temas los estoy compartiendo por todo lo que yo veo en el trabajo en la psicoterapia. Cómo se destruye a una persona, cómo se destruye
la, la identidad de una persona, el sentido de pertenencia, el autoestima, etcétera, etcétera. Entonces, como yo conozco cómo se destruye y también conozco cómo se debe de construir, yo sé específicamente qué cosas y qué valores tienen que solidificarse y estar firmes, pero también veo cómo se van destruyendo muchas cosas, cómo se van destruyendo muchas cosas que a lo mejor estaban mal, porque eran violentas, porque eran machistas, porque eran esto, porque el otro, porque estaban X, Y, Z. Es importante muchas cosas que se fueron destruyendo, pero con las buenas se destruyeron también muchas cosas malas y es importante ser consciente de esto y ver cómo esto va teniendo otras consecuencias. Y todos somos en cierta forma parte de esta sociedad distorsionada que estamos construyendo. Entonces, el, yo vivo con una pareja, yo tengo esto y vivo con no sé cuánto y esta es mi familia. No, eso no es una familia. Una familia es esta, como toda esta estructura de las energías femenina y masculina en las que construyen desde la unión, desde el equilibrio personal de esas energías y el equilibrio personal de las energías en la otra persona, se construye este nido y después de este nido se construyen los hijos y se guían. Cuando se hace en este orden, ya los padres en el nido no necesitan a los hijos para unir a la familia, para unir a la pareja, para que la pareja funcione, porque primero se encargaron los padres de que la pareja funcionara y ya después llegan los hijos. Entonces, esta cuestión del orden es bien importante comprenderla. No digo que hay que trabajarla porque estamos todavía en un nivel de conciencia en el que, pero por lo menos es importante empezar a comprenderla para empezar a asimilarla y poco a poco, a lo mejor allá en algunos años, décadas o generaciones siguientes, ya se puede empezar a ver cómo se empieza a restaurar nuevamente el verdadero concepto o la verdadera esencia de lo que es una familia o de lo que debe ser una familia. Espero que haya quedado un poquito claro algunas de las explicaciones, algunos de los puntos. Yo sé que es un poquito rebuscado y también sé que son como posturas como que rompen y eso. En el video de la introducción yo les dije, es necesario tener así como una mente abierta porque van a escuchar posiblemente muchas posturas que no les van a gustar. Pero todas estas posturas y estas como percepciones diferentes están basados en lo que yo he visto, en lo que he aprendido y en lo que nos ha funcionado para restaurar uh, la como el alma de las personas, que es lo que trabajamos por lo menos lo que trabajo yo en la psicoterapia. Bueno, pues ahí seguiré con más temas. Por lo pronto, eso fue todo por ahorita. Muchas gracias y que la paz del maestro esté con ustedes. Adiós.